Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica de Sedes Don Bosco. Hoy con la alegría de poder compartir con ustedes un tema muy interesante, un tema muy bonito, que es el tema del libro del Apocalipsis. Vamos a acercarnos un poco al conocimiento de este libro, de la Biblia. Vamos a decir que cronológicamente y también en la composición en la que la encontramos en nuestras Biblias impresas, aparece de último. Es el último libro de la Biblia, escrito por San Juan. Hemos hablado las semanas anteriores en nuestra escuela de formación bíblica de las cartas de San Juan y hemos analizado al personaje. También hemos hablado de él anteriormente cuando estudiamos el Evangelio según San Juan y hoy vamos a tener ahora el abordaje profundo de esta, vamos a decir, primer paso, porque esta semana, hoy vamos a tener la primera parte del Conozcamos el Apocalipsis con el hermano Hugo Aguirre. Dios mediante, la próxima semana tenemos la segunda parte que la va a exponer el padre Eric González, salesiano Don Bosco. Procedo en este momento a saludar a don Hugo y darle la más cordial bienvenida. Bienvenido, don Hugo, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas noches, mucho gusto. Pues me encuentro bastante bien y alegre de compartir nuevamente aquí en la Escuela de Formación Bíblica. Muchas gracias, don Hugo. Y yo le doy el agradecimiento de parte de nuestro grupo, de parte de las personas que nos ven en vivo, pero también aquellas personas que nos ven por medio de las grabaciones que colocamos en nuestra página de YouTube, con la finalidad de que llegue a todas las personas este mensaje de motivación, este mensaje de vida, este mensaje de alegría. Yo quisiera invitarle, don Hugo, que nos oriente, que nos inicie con la oración, que nos dé ese primer paso para ponernos en manos de Dios y después de eso ya usted toma control completamente. Si va a compartir pantalla, si gusta puede intentarlo ahora para hacer la prueba de que se esté compartiendo adecuadamente y de esa manera podemos hacerlo. Me dice don Emilio Fonseca que ya estamos transmitiendo para toda América, así que tenemos, gracias a Dios, a la colaboración también de don Emilio que tenemos ahí una transmisión y hoy tenemos también transmisión por medio de Facebook Live, estamos en vivo por Facebook, así que a todos los que nos están mirando, Dios los bendiga. Esta es la Escuela de Formación Bíblica. Hoy estamos con el hermano Hugo Aguirre con el tema Conozcamos el Apocalipsis. Adelante, hermano. Bueno, muy bien, entonces hacemos la oración y después Correcto. me presento ahí un poquito para los que me ven por primera vez. Muy bien. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesucristo, tú eres el dueño de nuestras vidas. Conoces lo que hay en nuestros corazones, aquellas motivaciones que tenemos. Te pido que nos bendigas, que estés presente siempre en aquellos momentos en los que a veces nos falta la fuerza, nos falta la alegría incluso. Te pedimos por nuestras familias, sus necesidades. También quiero agradecerte porque nos regalas un día más. Quiero agradecerte por tus bendiciones, porque eres grande y misericordioso con nosotros. Que esta noche te hagas presente, que tu mensaje siga estando vivo entre nosotros y que María Santísima Auxiliadora sea la que acompañe nuestra vida, nuestra misión y acompañe todo lo que hacemos para la mayor gloria de Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, al parecer ya me dejaron todo aquí, entonces procedo nada más me presento, ¿verdad? Así rapidito. Soy el hermano Hugo Aguirre, soy de Guatemala. En este momento me encuentro en una etapa formativa, ¿verdad? Que los salesianos llamamos el tirocínio. Es algo así como la práctica pastoral. Eh, la estoy haciendo pues en mi primer año en Sedes Don Bosco, en el trabajo del departamento pastoral. Y, y bueno, me da mucho gusto ya compartí también la introducción en esta escuela de formación
a los evangelios. Pude compartir con ustedes como el significado del evangelio. Tal vez algunos lo recordarán. Bueno, yo creo que sin más, voy a dar inicio a, como seguramente me voy a emocionar un poco explicando esto que preparé para hoy. Si alguien tiene alguna duda, pues lo puede escribir en el chat y ahí tal vez don Mauricio nos ayuda, nos avisa. O libremente también, si a mí me parece que cuando alguien levante la mano, también pues le cedo la palabra ahí. Entonces, bueno, el objetivo primordial de hoy es conocer como el significado del nombre del Apocalipsis, el género literario, por supuesto, el autor, la fecha en que fue escrito, ¿verdad? La aproximación. Luego también yo he agregado 4 escuelas de interpretación que nos pueden servir como introducción antes de meternos de lleno al texto y cómo llegar así al mensaje teológico que tiene el Apocalipsis. Probablemente es uno de los libros un poco difíciles de leer en la Biblia. ¿Y por qué es difícil? Primero porque en cuanto a su interpretación se refiere, nos va a costar un poco, ¿verdad? Porque está lleno de simbolismos, es muy original en lo que presenta y no es algo que nace del vacío, o sea, no es un invento del que lo escribió, tiene una relación particular con la apocalíptica judía, las formas en que contaban ciertos sucesos y que querían expresar. Es como un género literario muy, muy denso. Algo que yo les explico a mis alumnos en el colegio, cuando tocamos el tema de la Biblia y estas cosas, es que en ese tiempo, ¿verdad? Yo creo que lo tenemos bastante claro, pero nada más lo uso como iluminación. En ese tiempo, ¿verdad? En el de Jesús no existía la tecnología, ni podían imprimirse imágenes o mostrarse imágenes al público. Entonces, lo único que se tenía era la voz o la escritura, ¿verdad? Para expresar ciertas cosas, para llevar a la gente a la imaginación. Y por eso es que es uno de los libros en donde vamos a encontrar mucho simbolismo, mucho de lo que se quiere como prefigurar, digámoslo así, de acontecimientos que estaban sucediendo y cómo también tiene eso una relación escatológica. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahora sí vamos a entrar a qué significa apocalipsis como tal, ¿verdad? Vamos a tomar ahí la etimología y esta palabra como tal pues viene del latín, apocalipsis, y bueno, esta se originó del griego y significa sencillamente revelación. Y lo que se quiere también teniendo al final de la Biblia, este libro, es que así como tenemos el Génesis, que nos va a iluminar o también a crear imágenes de cómo inicia nuestra historia de la salvación, ahora vamos a tener este libro que está al puro final, que va a querer revelarnos cuál es el culmen de esa revelación. Por supuesto, va a estar ahí Jesucristo, como les decía, al final voy a presentar cuál es el mensaje teológico, pero lo que se nos quiere revelar no es tanto algunas cuestiones un poco sensacionalistas o de fanatismo, lo llamaría yo, de hacernos creer
que lo que está ahí va a suceder al pie de la letra o que se está cumpliendo en ciertas interpretaciones, sino que el objetivo, revelarnos cómo esa historia de la salvación va a llegar a nosotros, pero con un lenguaje bastante denso, bastante incluso complicado, ¿verdad? Como ya lo decía antes, ¿verdad? Era una forma literaria, la apocalipsis como tal, o sea, ese término en griego, una forma literaria que en la época de Jesús, pero era un arte de escribir con imágenes grandiosas, visiones y ángeles sobre acontecimientos que estaban sucediendo en el momento, ¿ya? Aquello, ¿verdad? Que a veces se puede interpretar como que, yo qué sé, un ángel va a representar o tal vez alguna figura profética del momento. Y así, ¿verdad? Las relaciones que podemos ir haciendo. El apocalipsis como tal, entonces, se construye a esto que yo venía diciendo, a base de lenguaje figurado, alegórico, ¿verdad? Y quise ilustrar con estos dos ejemplos esto que estoy diciendo, ¿verdad? Lenguaje figurado, nosotros todavía lo utilizamos, ¿verdad? Aquí, esta es una imagen que a mí me gustó mucho y me dio un poco de risa, en donde utilizamos esa figura, ¿verdad? De vine a dar la cara, y que para nosotros significa hacerse cargo de algo, ¿verdad? No es que uno realmente, como está ahí en el dibujo, se va a quitar los ojos, la nariz y todo y se la va a entregar a alguien, porque es un lenguaje con el que queremos expresar una acción, o sea, es como querer expresar un mensaje con eso y tiene su relación, ¿verdad? El lenguaje alegórico, por acá tenemos esta otra imagen, ¿verdad? Acerca de la alegoría de José, que se puede también tomar así como ejemplo de aquellos sueños que tenía el faraón, ¿verdad? Que las vacas flacas significaban el tiempo de sequía y hambruna, las vacas gordas el tiempo de abundancia. Entonces, de esta forma se utilizan la literatura, ¿verdad? Expresar por medio de escritos que algo que tiene un objetivo. Entonces, el autor del Apocalipsis, como lo vemos acá, no solo disfruta del simbolismo, sino que lo lleva un poco al extremo, ¿verdad? Nos hace imaginarnos muchas fantasías. Y sí, a veces podríamos llegar a pensar que su fantasía no conoce los límites, ¿verdad? Por las formas y todo lo que utiliza. Pero lo más peculiar de esto es que cada una tiene sentido, ¿verdad? No es que él se lo inventó porque en ese momento esa idea le llegó, sino que también probablemente ya con el padre Eric van a ver el significado, ¿verdad? De los números, de los símbolos que aparecen, ¿verdad? Dentro del mismo libro. Vamos a hacer mención aquí del género literario y como ya venía ahí, se sugiere pues que ya es apocalíptico, ¿verdad? Ese es el género literario. Y lo conocemos a través de una producción literaria bastante abundante en el periodo del siglo II antes de Cristo hasta el segundo después de Cristo, ¿verdad? Hay que decir que esta cuestión, ¿verdad?, de alegorías y lo apocalíptico era utilizado por los griegos, ¿verdad?, los filósofos, por ahí los que puedan conocer la alegoría de la caverna, ¿verdad?, cómo se expresa que los hombres viendo sombras y qué significado tiene eso. Entonces, cada imagen literaria, digamos así, quiere expresar un significado. Y a esto es que nos lleva la alegoría, ¿verdad? No se crean figuras literarias solo por hacer imaginar a la gente, sino que tiene un objetivo.
En cuanto al autor, pues desde los primeros siglos eh, es común asociar al vidente, ¿verdad?, de esta visión a uno de los apóstoles. Él mismo se va a reconocer, y aquí yo dejo unas citas bíblicas, ¿verdad?, en donde, o sea, son citas del mismo Apocalipsis, en donde el escritor nos dice que su nombre es Juan. Ya desde el versículo número 1, él dice que es un siervo, que es un hermano, que es uno de los profetas. Además, también él supone que las 7 iglesias lo conocen y les escribe con autoridad de un apóstol. Por eso podemos tener la idea de que es el presbítero de las cartas, que es Juan. También hay que tomar en cuenta que la tradición cristiana primitiva lo atribuye al apóstol Juan. Esto sin dejar a un lado de que por los tiempos en que se vivía, puede haber cierta pseudonimia, como se llama en los estudios bíblicos. La pseudonimia significa que alguien más o varios de la comunidad joánica escribieron esto, ¿verdad? Pero que después se atribuyó a una sola persona. Pero la tradición también nos dice que, bueno, aquí tenemos algunos datos, ¿verdad? Que Justino Mártir dijo que Juan el Apóstol era el autor. Lo mismo dijo San Ireneo, quien fue alumno de Policarpo, quien fue alumno de Juan, y que dijo que Juan el Apóstol era el autor. No hay que dejarnos llevar a veces por... y hoy lo conversaba ahí con nuestro amigo Mauricio, y él me decía, ¿verdad? Algunas veces uno se puede dejar llevar de algún documental que busque cómo hilar ciertas cosas y decir que no era el apóstol, pero como iglesia nosotros tenemos una herencia bastante grande y entonces podemos asegurar este tipo de cosas, ¿verdad? Cómo podemos retomar esa historia y entonces ya tiene un sentido porque el apóstol Juan es el autor, ¿verdad? Esto que les decía, ¿verdad? De que no fue que explícitamente el apóstol Juan por allá desterrado, o no fue únicamente él, porque en esos tiempos era de persecución, ¿verdad? No es que él iba a estar, como diría un profesor, muy tranquilo, escribiendo mientras a los cristianos los perseguían. Entonces puede ser una recopilación también como de visiones, de experiencias, y, y que en esos tiempos, esos escritos, se caracterizaban por el anonimato, ¿verdad? Y que al final la comunidad decide remitir esa autoridad de sus escritos al mismo apóstol. Entonces ahí, ¿verdad? Como autor, la tradición ha remitido al apóstol Juan sin dejar de tener en cuenta que puede ser un escrito también que surgió dentro de la comunidad mientras se encontraba perseguida, ¿verdad? En estos tiempos del el reinado de Domiciano, de 81 al 96. ¿En qué fecha vamos a situar este escrito? Y es que se coincide que fue alrededor del 95, del año 95 después de Cristo, precisamente durante el reino de Domiciano, del cual pues, ya decía que generó grandes persecuciones contra los cristianos, ¿verdad? Y fue cuando se hicieron más difíciles. Voy a leer aquí lo que he puesto en esta diapositiva. Algunos sugieren como situación que dispara el Apocalipsis la cruenta persecución de Nerón, tiempo en cual habrían sido martirizados los grandes apóstoles Pedro y Pablo en Roma. Aunque en estos tiempos, ¿verdad? Se presupone
que se empezó a escribir, ¿verdad? Es un libro entonces netamente escrito durante las persecuciones. Y por eso también va a tener este tinte de fantasía, ¿verdad? De cómo relacionar a estos perseguidores con ciertas imágenes que hay en el mismo libro. Entonces, para que quede esto claro, ¿verdad? Y no sé, también para aclararme a mí mismo, como tal, se coloca, ¿verdad? Que fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo, que antes en las persecuciones se inició a escribir, se intuye, ¿verdad? Entre el 64 y 68 ya como que habían algunos indicios del apocalipsis. ¿Y quiénes son los destinatarios? Bueno, precisamente porque estaban en esa época, ¿verdad? Bastante convulsa. Los destinatarios van a ser los cristianos perseguidos, para así alentarlos en esa lucha que ellos estaban teniendo. Por eso el sentido que yo hablaba al principio, ¿verdad? De que es un libro que expresa la revelación, pero como en la plenitud, ¿verdad? Como en ese martirio, como en esa persecución, entonces llega la plenitud de la salvación, ¿ya? Entonces estos cristianos amenazados, ¿verdad? Con riesgo de muerte, tienen una esperanza. Eso también es una característica de este libro, ¿verdad? Y aquí también un dato en donde no hay que perdernos es que la amenaza procede de fuera del poder político, que lo va a identificar el Imperio Romano, ¿verdad? Pero también en esos tiempos viene amenaza de dentro de la iglesia, ¿verdad? De los círculos cristianos que se han apartado de la verdadera fe. Entonces, como nos podemos dar cuenta, de aquí se va conectando eso que yo decía, de cómo volver a encaminar esa revelación que se nos expresó desde el inicio de la Biblia y cómo en esta misma esperanza, en esto mismo que se nos quiere recordar, como volver al camino, ¿verdad? Volver al sendero, así como en el campo un carro vuelve a la rodada, diría mi abuelito. Lo mismo quiere ser el Apocalipsis, ¿verdad? Ahora voy a pasar a esto que les decía de las escuelas de interpretación. No sé si hasta este punto hay alguna duda o algún comentario que se quiera hacer, porque prácticamente esto es como la primera parte de lo que yo les voy a presentar para ya después hablar de estas escuelas de interpretación que nos van a servir para tener criterio, tener también una base lógica, le podría llamar yo, para leer este libro, ¿verdad? Entonces, no sé si tenemos alguna intervención, si no, Buenas noches, hermano Hugo. buenas noches. Sí, tal vez querer compartir una interrogante con respecto a esto. Bueno, es en la época de persecución en la que escribe San Juan el libro del Apocalipsis. Hasta donde he escuchado, San Juan estaba prisionero en ese momento, por lo menos cuando escribió una parte del Apocalipsis. ¿Es cierto de esa manera o es otra la versión que tenemos? No, es así. Es así, San Juan estaba prisionero y él quiere alentar, ¿verdad? Lo que acabo de expresar en este momento, quiere alentar cómo vivir esa revelación, ¿verdad? Cómo en medio de la persecución está Dios, en medio de toda esta situación. Él se encuentra preso por lo mismo en la isla de Patmos, y desde dónde sale este escrito, ¿verdad? Como yo decía antes, tampoco quiero
dejar como con el dato de que no fue él que escribió, o sea, sí, él participó, pero también hay que tener en cuenta de que pudo o puede contener escritos de la comunidad jovánica, ¿verdad? Que hacen referencia a la figura del apóstol. Bueno, muchas gracias por la respuesta. ok. Bueno, entonces procedo aquí a entrar a como esta segunda parte de las escuelas de interpretación. Yo lo elegí porque me parece que eso es son como puntos clave para introducirnos, ¿verdad? Eh, yo no voy a tocar tanto los temas que les decía al principio, de los significados, ¿verdad? De los números que aparecen ahí, o de algunas señales, o de algunas visiones que escribió San Juan, eh, sino que me voy a centrar como en cómo yo voy a enfrentarme a eso, ¿verdad? Cómo voy a conjugar estas maneras de interpretar para tener una visión clara, ¿verdad? La siguiente semana nos ayudará mucho el padre Eric, ¿verdad? Que él este, es teólogo, ¿verdad? Sacerdote ya con experiencia, y entonces él nos podrá iluminar más en este sentido. Bueno, entonces básicamente nos vamos a encontrar con 4 escuelas interpretativas del contenido del Apocalipsis. Lo ideal, como decía, ¿verdad? Será comprender estos niveles para entender y para evitar interpretarlo solamente desde la perspectiva de actitudes de los movimientos apocalípticos que se centran únicamente en el terror que causaría el supuesto fin del mundo. Cabe mencionar que el Apocalipsis ha servido incluso hasta para hacer películas o escribir ciertas cosas de cómo se va a dar el fin del mundo, de cómo ya está llegando el mal que menciona el Apocalipsis y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero para no confundirnos y también para no interpretarlo de forma errónea, vamos a conocer estas escuelas de interpretación. La primera se llama preterista, ¿verdad? Que ya el nombre nos refiere al pretérito, ¿verdad? Al pasado. Esta forma de interpretar va a subrayar el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis durante el siglo I. Tiende a identificar a los personajes del libro con personajes históricos de la época del siglo I. Lo que yo mencionaba mientras estaba ahí en esta cuestión del autor, es que se va a identificar a estos personajes con gente de ese presente, digamos, o de eso que se estaba viviendo en las persecuciones, y que se va a tomar como algo al pie de la letra, en que eso ya sucedió y entonces ya no tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, se escribió durante las persecuciones y ahí se tiene que quedar, ¿ya? Es como cerrarnos a que eso pasó así, eso se escribió, lo escribió San Juan mientras estaba por allá, ¿verdad? Preso, y eso quedó en el pasado, ¿ya? Pues, el problema que podría tener esta interpretación, que no es ajena, ¿verdad? Al Apocalipsis, pero el problema sería pensar como interpretar solo algo que ya pasó, y eso anularía la fuerza escatológica. La escatología es aquello, ¿verdad?, de la vida después de nuestra muerte, o sea, como el futuro
de nuestra vida. Entonces, si nosotros nos centramos en que el Apocalipsis es una novela que nos cuenta, ¿verdad? Fantasías que se crearon para darle fuerza a la gente, pero eso fue en ese tiempo, entonces ya no tiene ninguna validez, estaríamos anulando esta cuestión escatológica, ¿verdad? La salvación de nuestra alma, cómo llevar eso que se escribió a después, ¿verdad? En nuestra vida cristiana. Entonces, es una de las interpretaciones, pero no es la única, ¿verdad? Y no es solo a la que le tenemos que poner atención. O sea, sí hay que ponerle atención a que eso sucedió en ese momento histórico y que probablemente tenía relación, pero no es solo para ese momento concreto, ¿verdad? Tenemos esta segunda escuela de interpretación, que es la idealista, ¿verdad? Y es la que ve al Apocalipsis como una alegoría del combate espiritual entre el bien y el mal, que debe tener todo fiel. O sea, ese ideal donde lo mismo como si tomáramos cualquier novela, ¿verdad? Que tuviera este sentido, ¿verdad? De hacernos pensar y reflexionar en que todos tenemos que tener ese combate interior, digámoslo así, entre lo que es bueno y es malo. Y no ese es el sentido, ¿verdad? Cuando yo expliqué ahí una de las cuestiones del mensaje teológico, vamos a ver cómo se interpreta esto de el bien y el mal, pero no es solo un ideal, digamos así, no es solo esa interpretación de considerar que es algo que nos va a llevar, ¿verdad?, a la reflexión, y ahí se tiene que quedar, ¿no? Esto tiene realmente un propósito. Y bueno, el problema que tendría, ¿verdad?, solo tomar esta interpretación, es que el sufrimiento no es simbólico, ¿verdad? El sufrimiento no nos lo podemos inventar, no, no vivimos incluso el sufrimiento de la misma forma, entonces no podemos idealizar y encasillar que el mal solo es de una forma y el bien solo tiene que ser de esta forma y que nos vamos a cerrar a una forma de interpretación, ¿verdad? A ver, también el Apocalipsis propone ideales basados en la realidad. Esto es cierto, pero tampoco se tiene que tomar al pie de la letra, ¿verdad? Lo que yo decía, si tomamos una de estas interpretaciones y la trasladamos a que eso se tiene que cumplir y que esos ideales en realidad van a suceder, estaríamos confundiendo un poco el sentido del mensaje que se tiene teológico, ¿verdad? El de la revelación. Porque más bien nos quedaríamos solo en la pura fantasía, en lo que a veces nada más queremos escuchar y sentirnos como muy emocionados y eso tiene que pasar o ya está sucediendo, ¿verdad? La tercera escuela de interpretación es la llamada futurista. Esta conlleva la identificación de los personajes del Apocalipsis con distintos personajes que han surgido a lo largo de la historia humana, como la identificación de las bestias del Apocalipsis con Napoleón Bonaparte, Hitler o Stalin y otros personajes más, ¿verdad? Que en algún momento uno puede caer, ¿verdad? En que sí, esta bestia se parece mucho a lo que está sucediendo por allá en África y sí era lo que se tenía que cumplir. Nos estamos dejando llevar por esa emoción, ¿verdad? Que nos da, que nos dan estas alegorías y decir, esto ya está sucediendo, estas son las personas que decía que iban a aparecer, y no es así, ¿verdad? No se quiere tanto tomar a estos personajes de la historia humana como las bestias que iban a surgir en la historia.
Entonces, el problema de esta interpretación, si tomáramos solo esta, corre el riesgo de pensar que el Apocalipsis hubiera sido escrito explícitamente para predecir, ¿ya? Que vamos a predecir lo que va a suceder dentro de 2500 años y que esos hechos, ¿verdad? Van a ser así, y entonces ahí se acabaría, ahí gastaríamos ya el mensaje, entonces ya no tendría sentido, ¿verdad? Esto que yo decía, para la posteridad de nuestra salvación. Entonces ahí estaríamos empobreciendo este género, ¿verdad? Como lo quiso tomar San Juan, ¿verdad? Revelarnos más allá de una simple predicción de que algo se cumplió o se está cumpliendo y con eso se va a terminar. Y no es así. La última escuela de interpretación es la historicista. Esta sostiene que el Apocalipsis expone el plan maestro de Dios para la historia, de principio a fin, incluyendo la historia particular de la iglesia. O sea, que todos los problemas que están ahí, también más de alguno ha caído, ¿verdad? En decir, sí, que una de las bestias tal vez pudo ser tal papa en la historia de la iglesia, o tal obispo, o las cosas que estamos viendo ahora, escándalos, lo dice el Apocalipsis y eso iba a suceder, ¿verdad? En la historia de la iglesia. Y no, ¿verdad? Hay que tener cuidado con confundir ese protagonismo esencial de Dios en la historia como que es Él quien lo determina todo y que nosotros somos simples actores, como si Él nos estuviera controlando, ¿verdad? Como si fuéramos simples espectadores y no tuviéramos ninguna responsabilidad dentro de eso. Es como si nosotros dejáramos que el Apocalipsis ilumine, ¿verdad? Y bueno, ahí dice que eso va a pasar y ya lo estamos viendo con algunas gentes, ya lo estamos viendo con algunas situaciones, pero nos puede confundir al decir, ya eso tiene que suceder, pero no nos deja pensando en cuál es mi responsabilidad en eso que se me está revelando en este libro, ¿verdad? Estas cuatro que he presentado, ¿verdad? Tienen el objetivo de conjugarse, ¿verdad? De no perder el punto de vista mientras nosotros estamos leyendo, ¿verdad? El Apocalipsis o vayan apareciendo las visiones y cosas que San Juan quiere expresar y no considerar como si eso fuera un ideal que hay que cumplir o si eso es algo que tiene que suceder o que ya sucedió y yo solo lo leo porque está muy bonito, ¿verdad? Muy fantasioso, sino que todo esto, la combinación de estas cuatro, nos tiene que llevar a ir descubriendo el mensaje teológico que vamos a encontrar en el Apocalipsis, ¿ya? Así como los evangelios no son una biografía de Jesucristo, así como los evangelios no los escribió él mismo, ni tampoco le dijo a alguien que se inventara una historia parecida y que después sacaran cuatro versiones, sino que es la experiencia de la comunidad desde la fe. Así también el Apocalipsis no es un libro que se escribió solo para expresar cosas que quedan en el pasado o cosas que vamos a idealizar, cosas que creemos que van a suceder en la historia de la humanidad o de la iglesia, o cosas que las vamos a relegar solamente a que tienen que suceder y que el mundo se tiene que destruir tal cual, y librándonos de esa responsabilidad que el mensaje teológico realmente
más bien es el que nos va a llevar a descubrir entonces qué tengo yo que ver con toda esta cuestión, ¿no? ¿Cómo me acerco yo entonces a ese mensaje teológico? Yo logré, al menos del mensaje teológico, logré investigar y recordar también ciertas cosas de qué se nos quiere revelar en este libro. Lo primero es la vitalidad de Jesucristo. El Apocalipsis, en el Apocalipsis, el nombre de Jesús aparece 7 veces en todo el libro. Y el número que señala la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, diría Efesios 1:23, ¿verdad? Pero el Apocalipsis va más de la simple mención de Jesús, ¿verdad? Es ante todo una revelación de Jesucristo sobre Jesucristo, ¿ya? El mensaje teológico de este libro tiene su centralidad en Jesucristo, una autenticidad en donde se va a poner en primer plano que Jesucristo es el Todopoderoso, ¿verdad? El Verbo de Dios, el victorioso jinete del caballo blanco, que podemos llamar también, el fiel y verdadero, el Rey de Reyes. Todo esto que estoy leyendo, ¿verdad? Porque lo tengo aquí en una notita, son citas bíblicas del Apocalipsis, ¿verdad? Podemos encontrar esto en el capítulo 22, versículo 6, es el verbo de Dios en el capítulo 19, versículo 13, que es fiel y verdadero en el capítulo 19, versículo 11, que es Rey de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Y entonces, así, ¿verdad? Vamos a tener muchos ejemplos de cómo la vitalidad de Cristo está presente en ese libro, ¿verdad? Yo incluso en este momento, ¿verdad? En que leo esto y se los comparto, me atrevo a decir que el Apocalipsis también, con todo esto que menciona de Cristo, sería algo así como las letanías de la Virgen, ¿verdad? Que le damos una imagen a lo que representa la vocación de María Santísima, pero en este caso el Apocalipsis, ¿cómo representa esa vocación de Cristo, verdad? El Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá, el Señor, el principio de la creación, el santo y verdadero. O sea, va a estar lleno de este mensaje que lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Es revelación de Jesucristo sobre Jesucristo, ¿ya? Es algo así como un tratado de cristología, es lo que también se podría llamar, ¿verdad? A ver, la otra o el otro mensaje teológico es la conversión en el marco de la caridad. El libro que está escrito, ¿verdad? Nos va a llevar a que Jesús, por medio de San Juan, va a decir, arrepiéntete, pues, si no iré pronto a ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, que oiga. Y bueno, así podemos continuar, ¿verdad? Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 17, ¿ya? Tiene una relación con lo que yo mencioné al principio, en donde dije que estaba dirigido a aquella cuestión, ¿verdad? Política que había, como de división o de persecución, que no era solo un problema externo a la iglesia, sino también interno.
Entonces se pide, ¿verdad?, esa conversión en el marco de la caridad. Es una caridad muy especial porque no es una conversión de que yo voy a estar solo en esa conversión. Está presente la figura de Jesucristo. Por eso, en eh, estas imágenes que se nos van a presentar, ¿verdad? Se dice a la iglesia, ¿verdad? Sé que vives donde está el trono de Satanás, eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas. Pero tengo contra ti que mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran, dice Apocalipsis 2, 13 al 14. O sea, Jesús conoce la situación del pueblo, conoce una infidelidad y pide conversión, pero ya no lo hace tanto en un sentido castigador, diría yo, sino desde esto, desde la caridad. Él pide conversión a su pueblo, que van a aparecer, ¿verdad?, todos estos signos de cómo se va a ir produciendo un poco de destrucción, pero ya no tanto porque quiera ser castigador, sino porque él pide conversión ante esta revelación. Luego tenemos el problema del mal y algo que mencionaba yo hace ratito, ¿verdad? Vamos a ver, por acá tengo una nota que se me ha perdido. Ok, vamos a ver. Ok, cuando San Juan quiere expresar el problema del mal, tiene un mensaje teológico que nos va a conducir no a tanto expresar que el mal ya está presente y que ahora está sucediendo lo que tenía que pasar, sino que va a tomar el mal como aquello que tenemos enfrente, pero que con el bien nosotros lo podemos opacar, ¿verdad? Lastimosamente no cargo aquí una imagen que yo había descargado y me parece muy, muy raro, ¿verdad? Pero bueno, se concibe pues que este proceso de redención de la humanidad no se centra en que se destruye el mal porque así lo quiere Dios, digamos. O sea, si pensamos en el Génesis, vemos a un Dios en donde hay mal, y entonces el mal hay que erradicarlo y hay que destruirlo completamente. En este libro se ve el problema del mal más como una oportunidad para construir el bien, ¿verdad? Para que el cristiano, aquel que tiene a Cristo como centro, entonces logre vencer el mal. Y el sentido de la historia que vamos a encontrar en estas imágenes y simbolismos, ¿verdad? Podemos decir que San Juan no es un clarividente, ¿verdad? Como alguna de estas escuelas quiere pensarlo. No es un clarividente, tampoco está escribiendo nada de la historia como tal. Él como objetivo no tiene que alguien en algún momento se encuentre ese libro y diga, sí, pues de tal año a tal año sucedió esto, sino que el sentido de la historia
de la historia humana, desde su comienzo hasta lo nuevo, lo podamos llamar como el cielo nuevo y la tierra nueva. Eso es historia de salvación desde el Apocalipsis. O sea, ahí entonces va a tener sentido, ¿verdad? ¿Y cuál es esa tierra nueva? ¿Cuál es ese cielo nuevo? Pues el cielo, ¿verdad? Nuestra salvación. Ese es el verdadero sentido de la historia en el mensaje teológico. El siguiente mensaje es acerca de la iglesia como novia y como esposa. Un dato muy peculiar de este simbolismo, ¿verdad? Que se aplica a la iglesia, es que en los tiempos judíos estaba esta situación de desposar a la novia, ¿verdad? Era un tiempo en el que no estaba casada con con el prometido, digamos así, pero desde ahí ella ya tenía que ser fiel. Entonces este mensaje es la iglesia como novia que se desposa, ¿verdad? Que se aparta de el mundo, si lo queremos ver así, pero que en estar separada, en estar, ¿verdad? Manteniéndose fiel, está a la espera del esposo, ¿verdad? Y ahí es donde va a llegar la plenitud, en donde va a volver Jesucristo y la va a tomar como esposa, ¿ya? Yo creo que es una imagen que a veces poco le tomamos atención y es como, bueno, sí, la imagen del matrimonio, porque hay un compromiso y tal, pero no, también tiene un sentido ahí de cómo los judíos veían esta situación, ¿verdad? De la iglesia que es fiel y que nosotros somos la iglesia en este momento, ¿verdad? Que estamos, por decirlo así, desposados con Jesucristo y que esa unión, esa fidelidad se va a concretar con la venida de Él, ¿verdad? La esperanza, si no estoy mal, creo que ya es el último de los mensajes teológicos de los que les quería compartir. Y la última de mis notitas que tengo por acá dice así, ¿verdad? Los tiempos que nos esperan serán terribles, pero el libro del Apocalipsis también revela la misericordiosa intervención de Dios. En el día del Eterno y el regreso del Príncipe de Paz, es decir, Jesucristo, esperamos las buenas noticias que llegarán con la séptima trompeta. Y dice Apocalipsis 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este mensaje teológico creo que es el que encierra muy bien a lo que nos quiere llevar el Apocalipsis. No a una destrucción histórica, una destrucción porque así tiene que ser, porque de cierta forma, por la voluntad de Dios, San Juan, ¿verdad? Predijo ciertas cosas, o tuvo ciertas visiones que se están cumpliendo, y no, ¿verdad? La esperanza es lo que aguardamos los cristianos. Esa esperanza de que Jesucristo va a volver misericordioso. Y que ese encuentro, ¿verdad? Con Cristo nos va a llevar a la plenitud. O sea, aquí se cierra ese mensaje teológico, ese mensaje de esperanza para todo cristiano. Que en medio de todos esos sucesos, ¿verdad? De la lucha contra el mal, de convertirme, de encontrarle un sentido a esa historia de salvación,
y viviendo como iglesia que se mantiene fiel hasta su encuentro con el esposo, como decía antes, aguarda esa alegre esperanza, diríamos por ahí en algún pasaje de la Biblia, ¿verdad? Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro Señor. Eso es lo que nos quiere traer de la lectura del Apocalipsis, ¿verdad? Sí, yo considero que no quisan como entrar en estas cuestiones de las fantasías, más bien quise prepararles un tema donde lográramos comprender, ¿verdad? Como los datos bibliográficos, digamos, pero también estas escuelas y este mensaje teológico del que hay que ponerle atención cuando entonces ya nos aparezcan el montón de imágenes, el montón de visiones que va a tener San Juan y que las va a expresar, pero que tienen todo este sentido, todo esto a lo que nos quiere conducir, ¿verdad? No está ahí al final de la Biblia, como lo mencionó don Mauricio, no está al final de la Biblia solo porque quiera expresar el fin del mundo, sino más bien porque expresa este mensaje teológico de una revelación de Jesucristo, en Jesucristo y por Jesucristo. Así lo puedo concluir, así es que no sé si en este momento tenemos alguna pregunta. Yo ya he logrado culminar con lo que quería presentarles, entonces por ahí tenemos una pregunta. A ver, adelante, puede ahí activar su micrófono. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por la interpretación de las revelaciones. Yo he leído, digamos, a través del estudio que nos ha dado Mauricio y la revelación de Juan, por supuesto que uno, como quisiera ser un hombre de fe, a mi familia haya fe, entendemos de que Juan sí era escogido como para que todas estas cosas del futuro las pudiera interpretar. Más sin embargo, con toda la sabiduría que tiene Juan, yo, y con la enseñanza de don Mauricio, he visto, digamos, un análisis personal en el que recuerdo de que Jesús, en algún momento, él estuvo en el templo y él sabía todo, lo de los profetas. Entonces, creo que en algún momento Jesús tuvo que haber hablado con ellos, ¿verdad?, sobre las interpretaciones de los profetas. En Ezequiel, del 4 en adelante, se ve mucho de esto. Y con la llegada del Mesías, en Miqueas, en el 5, del capítulo 2 en adelante, también se habla sobre estas interpretaciones. Entonces, concluyo de que todas estas cosas también en algún momento Jesús se reunió con sus discípulos y interpretó parte de los que los profetas habían hablado en el pasado y en el cual él también haya instruido a algunos de sus apóstoles para que revelaran las cosas que se iban a suceder en el futuro. Muchas gracias. Gracias, don Mario. Supongo que era por ahí el que nos estaba hablando. ¿Alguna otra persona tiene alguna consulta para el hermano Hugo? Vamos a ver.
Nacho, ¿me informa si por medio de Facebook tenemos algún tipo de consulta o preguntita? Por ahí tengo un... Don Emilio Fonseca. No, todo tranquilo, muy bien la presentación, bastante clarificante. Claro, es un tema en el que definitivamente se puede trabajar mucho para profundizar, comprender un poco mejor, pero indudablemente toda la intervención del hermano Hugo pues nos ayuda a ir clarificando las cosas, ¿verdad? Muchas gracias, don Emilio, y yo quiero agradecer a todos por esta oportunidad que nos brindan de poder compartir la alegría del Apocalipsis. El Apocalipsis, más allá de ser un libro que pronostique destrucción, ya lo ha dicho nuestro hermano, nos comunica una alegría que Cristo es el Señor, nuestro Redentor. Sí es cierto, hay una guerra espiritual, vamos a decir, de la iglesia contra todos aquellos que se dejan seducir por el enemigo. Y yo creo que ahí es donde todos estamos involucrados en este mensaje del Apocalipsis. Yo creo que el Apocalipsis es Jesús tocando a nuestra puerta, solicitándonos la entrada y con la alegría de anunciarnos la salvación. Ahora, depende de cada uno de nosotros el poder tomar esa salvación para nosotros, y creo que ahí es donde está la más grande de las riquezas del Apocalipsis, poder encontrarnos con la figura de Jesús que se hace plena entre nosotros por medio de la Eucaristía, que se manifiesta en el altar, que se manifiesta en el sagrario para nosotros con una cercanía extraordinaria que nos permite incluso comulgar con Él, ¿verdad? Que nos permite establecer ese vínculo. Yo creo que esta es una introducción, diría yo, para este tema que ha sido, yo digo, muy interesante porque deja de lado ciertos mitos, ¿verdad? Y yo creo que el análisis de las escuelas es importante porque tal vez en algún momento fuimos, perdón, fuimos instruidos, vamos a decirlo así, por alguna de esas escuelas y creíamos que esa era la única visión o ese era el único enfoque. Y gracias a don Mario también que nos hacía esta reflexión, incluso hoy tuvimos lectura del profeta Ezequiel en las lecturas de la primera lectura del día de hoy, ¿verdad? Que era también tocando a la puerta y yo le decía al hermano Hugo, vea, Dios todo lo hace hasta la primera lectura de hoy, es una lectura que nos invita a la reflexión, que nos invita a meditar un poquito este deseo de Dios de revelarse a nosotros por medio de la escritura. Dios quiso hoy hablarte y sea que estés escuchándonos en vivo ahorita por Facebook o sea que usted escuche este mensaje en diferido porque lo vio en una grabación, Dios le está hablando y es el mismo Jesús quien está hoy tocando a su puerta, quiere llegar a su corazón, quiere cambiar su vida, quiere darte la ayuda porque sabe que no es fácil esta vida. Sabe que tal vez alguno de ustedes que nos está escuchando hoy está pasando un mal día o ha tenido problemas o ha tenido circunstancias que lo hacen sentirse agobiado. La iglesia primitiva sufrió muchísimo, una persecución terrible, eh, podríamos decir unas torturas y unos martirios también indecibles, tremendos, pero es para usted y para mí la sangre de esos mártires una motivación para alcanzar la salvación y saber que es cierto, en esta vida vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar sufrimientos, pero Dios tiene para nosotros una patria celestial extraordinaria, una alegría y un gozo eternos. Entonces, hay sufrimiento, estamos conscientes que el Apocalipsis nos narra acontecimientos difíciles, la persecución de la iglesia, por ejemplo, durante los 3 siglos primeros, y que esto también sirve para nosotros como una lección. Y yo digo, yo en primera instancia, mirar la vida como esa oportunidad que Dios nos da de cambiar, de transformarnos. Y si hoy hemos empezado a hablar del Apocalipsis y de esta revelación de Dios, bueno, pues dejemos que esa revelación nos transforme. Cristo ha resucitado, Cristo nos ha dado la victoria y sabemos que hay un enemigo, pero tenemos con quien sentirnos amparados, protegidos. Es Cristo el Señor, nuestro victorioso Salvador, el que va delante de nosotros en esta batalla, en esta lucha. Y de manera especial, hermano, muchísimas gracias, muchas gracias por su tiempo
Gracias por su esfuerzo. Les pido a todos también sus oraciones por el hermano Hugo y todos aquellos perdón. Esto es totalmente en vivo, nos dimos cuenta, ¿verdad? Todos aquellos seminaristas o formandos que están en ese proceso, sea en la congregación salesiana o en otras congregaciones. También sus oraciones las pido por los sacerdotes, especialmente los de nuestra comunidad salesiana de sede Don Bosco, el padre Arnoldo Cubillas, el padre Eric González, para que Dios en su infinito amor los fortalezca, los anime, los inspire y les ayude a seguir adelante con esa vocación que Dios les ha dado. Gracias, hermano. Le invito a mantenerse por ahí porque vamos a hacer nuestra oración final y quiero invitar a todos a que nos unamos para orar por usted. Para nuestra forma de darle las gracias va a ser unirnos en comunión, todos pidiendo por usted, por su familia, por su vocación, para que Dios siga abundantemente derramando esas gracias sobre usted y sobre ese ministerio que le ha dado. Les invito a todos a que digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos las gracias, Dios, por el infinito amor que nos has demostrado esta noche al compartir este tema del Apocalipsis. Te damos gracias por el hermano Hugo Aguirre, que hoy ha estado con nosotros. Te pedimos que lo bendigas y que derrames tu Espíritu Santo sobre él, que bendigas y fortalezcas su vocación, que lo animes, que le des ese aliento, esa fuerza, esa alegría de Don Bosco que llene su corazón, que ese gozo y esa paz que solo el Espíritu Santo puede dar, lo haga rebosante hoy. Te pedimos también por su familia, por sus seres queridos, para que tú les bendigas y les ayudes a estar bien. Te pedimos también por los sacerdotes salesianos que dirigen nuestra casa, para que tú sigas animándoles y fortaleciéndoles, llevándoles adelante. Gracias por todas las personas que se han unido a este ratito de estudio bíblico. Te pedimos que nos des las fuerzas, Señor, para ser fieles a tu palabra, para convertirnos día a día, para cambiar y seguir tu camino, seguir tus enseñanzas y algún día juntos poder gozar de la patria eterna. Te damos las gracias hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos unamos en intercesión a nuestra Madre, a Nuestra Señora María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero dar las gracias expresas a don Emilio Fonseca, que nos ha permitido también llegar a muchas personas por medio del Facebook. A Ignacio Leitón de Cedes Radio, que hoy nos ha servido con el apoyo de logístico, técnico aquí, ¿verdad? En el manejo de esta transmisión que se está llevando a cabo en vivo, se está llevando a cabo en vivo por Facebook y que va a quedar también grabada para todos ustedes. Les recuerdo, para la próxima semana, el mismo enlace que utilizamos hoy es el que vamos a usar la próxima semana, es nuestro enlace recurrente, así que les esperamos, si Dios lo permite, el próximo miércoles a las 7 de la noche. Hermano Hugo, ¿alguna palabra de despedida? No, muchas gracias por la invitación. Yo creo que ustedes están presenciando como el entrenamiento, ¿verdad? Del hermano, que yo todavía no he estudiado teología, ¿verdad? Pero de lo que sé y de lo que voy ahí también construyendo de mi formación personal, pues les puedo compartir un poquito. Les agradezco sus oraciones, sigan rezando por mí, por las nuevas vocaciones también, ¿verdad? Que cada vez somos menos, pero ojalá que seamos pocos, pero fieles, y que por supuesto, ¿verdad? No dejemos de motivar a algún joven, a alguna jovencita, ¿verdad? Que tenga la inquietud y de proponerlo también, porque a veces también eso es lo que nos cuesta un poco, pero no,
me dio mucho gusto compartir hoy con ustedes y bueno, a los que veo por allá en CEDES, nos vemos pronto. Si Dios lo permite, don Hugo, y muchas gracias más bien por por ayudarnos a ser parte de esa formación. Algún día lo vamos a tener como sacerdote, esperemos en Dios, en CEDES Don Bosco, acompañándonos ahí en la casa y bueno, lo recordaremos con mucha alegría estos momentos y este proceso y espero que usted viendo esos videos tenga recuerdos, ¿verdad? De estas experiencias formativas en el servicio que le da a la comunidad de CEDES Don Bosco. Yo quiero dar las gracias a todos por su compañía, desearles muchas bendiciones y Dios mediante la próxima semana. Recuerde, miércoles 7 de la noche, Escuela de Formación Bíblica. Nos puede buscar en el mismo enlace de hoy o bien en el Facebook de este servidor, Mauricio Leitón, para que podamos compartir igual los temas que han grabados en YouTube, en mi YouTube personal, puede buscar Mauricio Leitón y ahí poder descargar o ver los temas que son los anteriores, al igual que este lo va a poder encontrar también en diferido. Dios los bendiga a todos, pasen muy buenas noches y nos vemos la próxima semana.